de cada palabra. Haced lo mismo ahora, después de la oración del Señor, rezando profundamente el Ave María. Tened fe en Isabel y sanaréis. Amad al Cristo íntimo y a vuestra divina Madre Mara, Isis, Cibeles. Nunca hagáis mal, amad a vuestros peores enemigos y devolved bien por mal. Así viviréis sano. Para el tifo, curar el tifo rápidamente, es relativamente fácil. Se toma media docena de cabezas de sardina muy bien salada, se colocan entre una olla y se baten lo mejor posible. Después se toma una buena cantidad de la planta llamada ruda. Se bendice la ruda previamente. Se le ordena al elemental de la planta actuar de inmediato sobre el cuerpo del paciente. Se toma también hinojo, levadura de pan. Al hinojo también se bendice y al elemental se le da la orden de trabajar curando al enfermo. Ruda, hinojo, pan, etc., bien mezclados, se baten entre la olla. Hay que batir todo esto con muchísima paciencia hasta que se convierta en pasta, la cual se dividirá indudablemente en dos partes. Obviamente cada una de estas dos partes se coloca en un pedazo de tela a manera de cataplasma para colocarla en los dos pies del paciente. Sin embargo, no conviene olvidar rociar con vinagre caliente este compuesto maravilloso antes de aplicarlo. Este es un remedio prodigioso. El enfermo sanará rápidamente con esta fórmula mágica. Un elixir medicinal para vivir larga vida totalmente sano: ron fino una botella, enebro una parte, genciana 2 onzas, romero 2 onzas, cáscara sagrada 1 onza, ruibarbo 2 onzas, alcohol de 22 grados, media onza. El ruibarbo se puede conseguir en polvo o en tintura. El romero se consigue en rama vegetal. La genciana se consigue en tintura. La cáscara sagrada se consigue en tintura. En caso de no conseguirse el enebro, de todas maneras se puede preparar el elixir. Considero que este elixir se debe tomar en cucharaditas. 3 cucharaditas diarias. Obviamente todos los elementos de tal elixir deben mezclarse y colocarse entre una botella. Entiendo que el mejor ron es el de caña. Quien tome este elixir debe cuidarse del peligro horripilante de caer en el espantoso y abominable vicio asqueante e inmundo del alcohol. Contra el catarro, molestosa enfermedad fácil de curar. Tómese en ayunas y con entera fe, media onza de azúcar, cada mañana. Semanalmente conviene tomar ruibarbo. Solo se necesita poner entre agua hervida una cucharada de ruibarbo en polvo. Se tomará antes de la comida, un vaso. Esta dosis solo será una vez por semana. Este remedio es maravilloso contra el catarro. Contra la mala digestión existe una fórmula maravillosa contra la mala digestión. Ciula. 4 onzas de anís. 4 onzas de hinojo. Media onza de cilantro. Media onza de polvo de regaliz. Una nuez moscada y una buena cantidad de canela. Una cucharadita de azúcar. Se mezcla todo esto y se coloca entre un frasco. Se toma una cucharadita de este polvo al final de cada comida. Contra la dificultad y supresión de la orina, esta molestosa enfermedad puede curarse con las bellotas de encina. Habrá de secarse cualquier cantidad de bellotas de encina, en un horno. Después se deberán reducir tales bellotas a un polvo bien fino. Luego se pondrá una cucharada bien grande de este polvo entre un vaso de vino blanco, revuélvase bien. El enfermo tomará este vino mezclado con el polvo de bellotas de encina, por la noche al acostarse. Remedio maravilloso para curar las hernias. Siempre hemos dicho que la suelda mayor o suelda con suelda, es una planta muy eficaz para curar hernias. Se toma la raíz de esta planta después de haber trazado un círculo mágico a su alrededor. Habrá que ordenarle al elemental de tal planta cerrar la hernia del enfermo, curarla radicalmente. En caso de que hubieseis comprado la planta en algún mercado, la pondréis sobre la mesa, la bendeciréis, ordenaréis al elemental vegetal, curar al enfermo, cerrarle la hernia. Se deberá limpiar la raíz, en forma muy delicada y sin rasparla, majarla bien en algún mortero o recipiente o piedra de moler u olla. Majar es machacar bien la raíz. Caliéntese un poco, ponedla en un lienzo o pedazo de tela limpia y luego aplicarla en forma de emplastó sobre la hernia misma, cambiándola 2 veces al día. Otro remedio para las hernias maravillosa es la clara de huevo. Se necesita batir muy bien esa clara y luego añadirle polvos de grama de mastuerzo. Obviamente la planta llamada mastuerzo, es excelente. Se necesita hacer con todo esto, clara y mastuerzo en polvo, un emplastó o cataplasma de muy buena consistencia. Extendiendo luego y con gran paciencia sobre una piel o pedazo de piel muy bien curtida y suave y aplíquese sobre la quebradura. Tal emplastó deberá permanecer sobre la hernia hasta que se caiga. Conviene que el enfermo tome durante todo este tiempo, el polvo de mastuerzo mezclado con buen vino.
Se ordenará al elemental del más tuerzo sanar al enfermo, cerrarle la hernia. Contra el mal aliento, café muy bien tostado y pulverizado 75 gramos, carbón reducido a polvo, 25 gramos, ácido bórico pulverizado, 25 gramos, sacarina 25 gramos, tintura de vainilla y mucílago de goma, cantidad suficiente. El paciente deberá tomar 6 pastillas diarias, así desaparecerá totalmente el mal aliento. No existe la menor duda sobre el perjuicio que en el mundo de las relaciones sociales origina el mal aliento. Aunque parezca increíble, el mal aliento, por la repugnancia que causa a nuestros semejantes, puede hasta hacer perder a quien posee muchas oportunidades y negocios. Si usted sufre de mal aliento, elimínelo con la fórmula que aquí le damos. Conjuración solar para ver a distancia al ser amado. Tomad un papel azul, haced un agujero y luego, lleno de amor y fe infinita, mirad a través de ese agujero al sol naciente, recitando el siguiente Garani. En nombre del santo y misterioso tetragramatón, con infinita humildad, reconociendo sinceramente que soy un infame pecador, os conjuro espíritu solar, por el eterno Dios viviente, a fin de que me consueles haciendo ver, a fulano o fulana de tal. No intento espiar su vida, ni hacer mal, solo quiero verle con amor. Animea mea, turbata est valde. Sec tu domine, usque quo. Amén, ra, amén, ra, amén, ra. Recítese esta oración miles de veces fijando su imaginación, su voluntad y hasta sus ojos en el astro rey. Al fin aparecerá el ser amado, lo veréis, tendréis esa gran dicha. Veréis al ser que amas, sea este esposo, esposa, hijo, hija, novio, novia, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque esa persona ya haya fallecido, la veréis. Contra el reuma, toda clase de reumas, por muy graves que estos sean, pueden curarse con la siguiente fórmula. Azufre 28 gramos, cremor tártaro 28 gramos, ruibarbo 15 gramos, goma arábiga o goma de guayaco, cualquiera de las dos gomas, 350 gramos, miel 450 gramos. Dosis. Se hace necesario tomarse por la mañana y por la noche una cucharada de este remedio, 2 cucharadas diarias. Incuestionablemente se hace necesario disolver este remedio entre un vaso de vino blanco o de agua caliente. Se beberá el contenido del vaso, diariamente, continuamente, hasta sanar totalmente. Este remedio es infalible. Contra el sudor excesivo de los sobacos, pies, manos. Existe un remedio maravilloso contra esta penosa molestia del excesivo sudor de pies, manos, sobacos, etcétera, etcétera, etcétera. Naftol 5 partes, glicerina 10 partes. Resulta urgente hacer 2 lociones al día, espolvoreándose luego con almidón común y corriente al que se le puede mezclar un 2% de naftol pulverizado. Entre los dedos de manos y pies, se debe espolvorear, es decir, aplicar este maravilloso remedio. Peligro de calvicie. Contra el peligro de calvicie existe una fórmula muy simple. Aguardiente o tequila, medio litro, sal una cucharadita, quina 1 gramo. Se necesita dejar esto en infusión por 15 días antes de usarse. Frótese con este magnífico remedio el cuero cabelludo todas las noches antes de acostarse. Así se podrá detener la caída del cabello antes de que aparezca la calvicie. Fórmula contra la retención de la orina. Las nueces son maravillosas contra ese horrible mal de la retención de la orina. Hay que tomar una buena cantidad de las ternillas o paredes que por dentro dividen los cascos de la nuez. Después se debe reducir a polvo todo esto y pasarlo por un tamiz o colador de seda o tela muy fina a fin de que tal polvo finísimo quede perfectísimo. Dosis. Los 3 últimos días de luna en menguante, se toma una cucharada de estos polvos dejándolos remojar previamente desde el anochecer hasta el amanecer entre el fondo de un vaso lleno todo de vino blanco. Se necesita beber este vino con polvos y todo, muy de mañana en ayunas. 2 horas después, el paciente se dará el lujo de tomarse un buen caldo de verduras. Hay que usar este remedio muchas veces en el año, cada vez que sea necesario. La clave principal de este remedio, está en los rayos de la luna. La menguante en sus 3 últimos días, tiene un poder descendente formidable que puede usarse para combatir la horrible enfermedad de la retención de la orina. Contra las ventosidades o flatos o gases. Esa cuestión de los gases, ventosidades o flatos, suele ser demasiado molestosa y lo que es peor molesta demasiado a las hemorroides. Puede originar molestos males. También suele suceder que los gases o flatos suban hasta el cerebro y lo dañen. Por todos estos motivos es necesario curarse. El anís estrellado se puede conseguir en el mercado de plantas o en las farmacias. Se toma el té de esta planta, todos los días al levantarse hasta lograr la curación. Los médicos gnósticos aconsejan una infusión de esta planta diariamente.
Así el enfermo sanará de tan penosa molestia. Tétanos maguey morado en emplasto y también tomar el cocimiento de este maguey morado. Quemaduras se necesita con urgencia máxima inaplazable, tomar un poco de cal viva. Ponedla luego entre agua por espacio de 2 horas. Cuando ya se haya posado y el agua resulte clara, aunque ligeramente teñida de blanco, se saca filtrándola a través de algún pedazo de tela o de un cedazo o colador, o filtro, para evitar que se salga a la cal. Esta agua maravillosa se mezcla lo mejor posible, con manteca fresca de cerdo. Laborad bien esto lo mejor posible, como para hacer una magnífica pomada. Luego guardaréis esto en una taza y cada vez que necesitéis usarla, extenderás hábilmente un poco de manteca en un trapo de hilo y la aplicarás a la quemadura, atándola con una venda. Cada 3 horas se debe hacer al paciente una curación de estas. Así el paciente sanará de sus horribles quemaduras. De ninguna manera se deben suspender estas curaciones, hasta sanar al enfermo. Pomada contra las arrugas: jugo de cebolla 2 onzas, miel blanca de abejas 2 onzas, cera blanca fundida 1 onza. Mézclese bien todo y luego úsese como pomada que se aplicará sobre las arrugas. Baño de belleza: cebada, arroz, salvado, borraja y violetas en cantidades suficientes. Cuézase todo esto y báñese con esta agua para conseguir belleza. A cada planta se le hará su ritual de elementoterapia de acuerdo con las indicaciones que hemos dado en este libro. Así trabajarán los elementales de esta fórmula dando belleza. Abortos: por oposición al cientificismo meramente materialista y a los abortos provocados, en esta era decadente y perversa, el médico gnóstico se pronuncia no solamente contra el aborto intencional, sino además contra el accidental. Fórmula contra el aborto: polvos de raíz de bistorta 20 gramos, 20 gramos de grana de escarlata. Llantén, verdolaga, cilantro, azúcar. No hay duda de que la bistorta y la grana de escarlata en la América Latina son difícil de encontrar, pero de todas maneras se puede usar la fórmula. No es difícil encontrar llantén, verdolaga, cilantro, azúcar. Todo esto no necesita de medidas. Hay que pulverizar estos vegetales y luego mezclarlos con un huevo tibio. Se toma el huevo, es decir, se bebe con estos polvos y el remedio resultará maravilloso contra el aborto. La enferma guardará cama por 40 días. Durante el tiempo de reposo en cama, la paciente tomará el remedio diariamente. A las plantas hágasele el ritual elementoterápico, ya enseñado en este libro. Para sacar piedras de los riñones y de la vejiga, ollejos o cáscaras de las habas, cantidad suficiente. Malvavisco y parietaria, cantidad suficiente. Cocínese bien todo esto entre una olla y désele al enfermo como bebida ordinaria. Conviene que primero se purgue el enfermo antes de usar esta medicina. Se necesita ritualizar con los elementales de estas plantas antes de usarlas, tal como hemos enseñado en elementoterapia. Diabetes: la diabetes es mortal, pero puede curarse tragándose el paciente una hiel de toro. Quien quiera curarse de la horrible diabetes, debe eliminar de sí mismo los elementos psíquicos indeseables de la ira, preocupaciones, ansiedades, tristezas, miedo, angustia. Estos defectos psicológicos alteran el sistema nervioso. Un sistema nervioso alterado, destruye el páncreas y produce diabetes. Diabetes: otro remedio menos horrible que la hiel de toro, para curar la diabetes, es el siguiente. Toma algunos cangrejos de río, sécalos lo mejor posible en un horno. Redúcelos a un polvo muy fino. Luego ponle azúcar a estos polvos, pero muy poca azúcar, recuerda que tienes diabetes. Ponle luego este preparado a un poco de agua de hierro. El agua de hierro no es un problema. Lo que sucede es que deberás poner entre el agua que uses, limadura de hierro. En cualquier herrería podrás conseguir el hierro. Diarrea: una fórmula rápida para cortar una diarrea. Sencillamente tomar una yema de huevo y batirla luego con 2 o 3 cucharadas de aceite. Hecho esto, sorber esta preparación. El resultado será maravilloso. Dolores de muela: cuézase un pedazo de alumbre. Humedézcase luego en esa agua un pedazo de algodón y aplicadlo después a las encías, renovándolo constantemente. Este remedio hace desaparecer el dolor de muelas. Pechos hinchados: hay que colocar entre una olla media botella de vino blanco, una buena cantidad de miel de abejas y 12 yemas de huevo. Cuézase lentamente este preparado, teniendo siempre la olla bien tapada. Con este remedio sanarán los pechos totalmente. Lo importante es tener paciencia y constancia en la aplicación de esta medicina hasta sanar. Para fortalecer la vista, la planta girasol o mirasol es muy interesante, siempre se orienta su flor hacia el astro rey. Quien quiera fortalecer la vista debe destilar hojas de girasol entre agua bien pura. En esta agua se humedecen paños pequeños muy limpios y desinfectados previamente en agua hervida.
¿Estamos seguros de que tales paños están limpios? Se humedecerán entonces en el agua destilada del mirasol o girasol. Es claro que de